Vamos a continuar en esta mañana, hermanos, con nuestra serie, en este día lluvioso, en este día frío, hermanos. Sé que muchos están haciendo un esfuerzo sobrehumano estar aquí, ¿cierto? Quisieran estar en la casa durmiendo bajo las cobijas, hermanos, pero para nosotros, hermanos, los que somos de Cristo, es más importante que nuestro descanso físico, es nuestro descanso espiritual. Y este, hermano, es el día del Señor, donde reposamos de todas nuestras obras y nos dedicamos, como dice nuestra confesión, a las obras de misericordia y al servicio de nuestro buen Dios. Así que el cantar himnos, el cantar alabanzas, el oír la palabra con fe, el predicar la palabra, el aprender, el ser instruidos en la verdad, es una forma de adorar a nuestro buen Dios. Así que llegamos ahora, hermanos, al último héroe de la fe en nuestro texto de Hebreos capítulo 11, y al menos es el último héroe citado de manera individual, porque el texto que seguirá más adelante será un compendio de algunos otros héroes de la fe del Antiguo Testamento, sobre todo los jueces, del libro de los jueces. Así que llegamos, hermanos, a Rahab, la segunda mujer citada en este texto después de Sara, la esposa de Abraham. Y llegamos quizás, hermanos, a uno de los personajes más conocidos y más recordados por nosotros en toda la Escritura. Y de hecho, hermanos, esta historia de Rahab es una de las historias de fe más recordadas, y creo yo, hermanos, después de haber estudiado este texto de una forma un poco más en particular y más a profundidad, más increíbles en la Biblia, hermanos. Todos nosotros hemos escuchado de Rahab y de su gran fe y de cómo esta mujer fue salvada por su fe, y eso es precisamente lo que el autor de los Hebreos quiere mostrarnos una vez más, hermanos. El tema que hemos visto durante todos estos domingos, durante al menos los domingos que he estado yo predicando, es cómo la fe verdadera tiene efecto en la vida de los creyentes. Y hemos visto cómo esta fe tiene diferentes efectos en diferentes circunstancias, en particular con cada uno de los creyentes. A algunos la fe les hizo abandonar todo lo que tenían y todo lo que conocían e ir a una tierra extraña que ellos no sabían a dónde. Otros, por la fe, pudieron morir plenamente convencidos, sabiendo que Dios cumpliría sus promesas. Otros, por la fe, ofrecieron sacrificios como Abel y fueron aceptos delante de Dios, aún a pesar de que ellos fueron asesinados, en el caso de Abel, por su propio hermano. Otros, por la fe, condenaron al mundo antiguo, como dicen las Escrituras. En el caso de Noé, todos se burlaban de Noé hasta que comenzó a llover, ¿cierto? Y así vemos, caso tras caso. Vimos a Moisés, quien prefirió por la fe dejar todo el pecado de Egipto y todo lo que Egipto le ofrecía en los placeres mundanos, y decidió ir a sufrir con el pueblo de Dios, como dice el autor, los vituperios, la burla de Cristo. Así que llegamos, hermanos, probablemente a la cúspide de la fe, a una mujer, entre todas las que hemos visto aquí, la única gentil de toda la lista de los héroes de la fe. La única mujer que viene de un trasfondo pagano, que viene de un trasfondo totalmente diferente a los demás héroes de la fe. Así que veremos en esta mañana, hermanos, la vida de esta mujer y cómo ella, a través de la fe, se salvó de la muerte. En este caso, la fe tuvo un efecto de preservación en la vida de Rahab, y eso es lo que el autor de los Hebreos quiere mostrarnos. El autor, inspirado por el Espíritu Santo, después de mostrarnos al gran capitán de Israel, a Josué, aquel que llevó al pueblo desde el Jordán a la tierra prometida y los hizo entrar por la fe, y como vimos hace 8 días, los motivó. Fue uno de los grandes hombres de Israel después de Moisés, porque hizo incrementar la fe de los israelitas a través de todas estas instrucciones que Dios les había dado. Y él mismo fue alentado por Dios mismo a través de las palabras que Dios les había dado, y a través de este hombre, que es Dios mismo, que aparece en el capítulo 5 de Josué. Ahora, lo que el autor nos quiere mostrar es el gran contraste, hermanos. No hay distinción para la fe. El gran Josué, un hombre respetado en Israel, tuvo la misma fe que una mujer pagana y prostituta
tuvo en la ciudad de Jericó. Ambos vivieron y murieron por la misma fe, en el mismo Dios y en las mismas promesas. Ambos son dignos de ser imitados por su confianza, por cómo ellos pusieron toda su fe en Dios, a lo que Dios había dicho, o en el caso de Rahab, a lo que ella había escuchado de parte del reporte de los israelitas. Este autor, el autor de los Hebreos, quiere animar a su audiencia a que crean en Dios más fuertemente, a que vean que el nuevo pacto, y esto, hermanos, a los que están viendo los jueves y vinieron todos los jueves, va a ser más fácil de entender, y siempre lo digo porque vale la pena venir los jueves, hermanos. La superioridad del nuevo pacto en todo aspecto al antiguo pacto. Como vimos este jueves pasado, la superioridad del nuevo pacto consiste en que tenemos un mejor mediador, tenemos unas mejores promesas, tenemos un mejor templo, tenemos un mejor sacrificio. Por eso el nuevo pacto es superior a todos los pactos. Y ese es el argumento del autor a los Hebreos, a estos hermanos. Él está usando la teología pactual para mostrarle a estos hermanos que Cristo es superior, que no deben abandonarlo, que no deben dar su brazo a torcer, que no deben retroceder en la fe, porque Cristo vale la pena. Sus promesas son mejores, su sacrificio es mejor, su pacto es mejor. Todo lo que Él representa es mejor. Así que, hermanos, el autor está aquí apelando precisamente a esto, a que ellos no abandonen el nuevo pacto, a que ellos no se cansen de hacer el bien, a que ellos sigan perseverando hasta el final, en palabras del autor de los Hebreos, a que sigan caminando por la fe. Y repito una vez más, como dice el autor de los Hebreos, en el capítulo 10, ahí más atrás, en los versículos finales, dice el autor: porque aún un poquito más, hablando de Jesús, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermano, ¿cuál de ustedes dos es usted? ¿Aquel que ya perdió totalmente la fe y el interés por Cristo? ¿Aquel que se ha cansado de luchar y de perseverar y está pensando en regresar al mundo, en apartarse de Cristo, en volver otra vez a su antigua vida? ¿O es usted de aquellos, como dice el autor de los Hebreos, totalmente persuadido que Él no es de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma? Hermano, es mi interés en esta mañana, juntamente con el interés del autor de los Hebreos, a que usted sea motivado a seguir caminando por la fe, a que usted entienda qué es caminar por la fe, qué significa realmente esto de vivir por fe. Igual que lo hace el autor de los Hebreos, esa es la razón de todos estos sermones, hermanos. Podamos entender qué es caminar por la fe, que no es otra cosa, hermanos, que vivir confiado, pensando y viendo las promesas de Dios, y aunque no podamos verlas con nuestros ojos, estar plenamente convencido de que Dios cumplirá su propósito y que Dios cumplirá todo lo que Él ha prometido. Ni una sola palabra de Dios se quedará sin cumplir. Así que, hermanos, estas promesas son mejores, en un mejor pacto, bajo un mejor sacerdocio, bajo un mejor intercesor. ¿Cuál es la actitud que debemos tener nosotros como creyentes? Perseverar a la luz de estas palabras. Si tenemos un mejor sacerdote, si tenemos unas mejores promesas, si tenemos un mejor galardón, debemos perseverar en la fe, caminar, seguir viviendo por fe, seguir anclados, amarrados, abrazados a las promesas de Dios. No se rinda, mi querido hermano. No dé su brazo a torcer. Dios cumplirá su propósito en usted si usted sigue perseverando hasta el final. Así que, hermanos, después de ver las diferentes ilustraciones, ahora pasamos al libro de Josué. Pasamos del líder de Israel a una mujer de una reputación cuestionable. Una mujer la cual vivía una vida totalmente de pecado, entregada a su propio corazón, entregada a su propio pensamiento, entregada a sus propios caminos. Y veremos en esta mañana en el texto a un Dios misericordioso y todopoderoso que puede inclusive salvar a una mujer como esta.
La fe de Rahab no solamente es exaltada aquí en el texto de los Hebreos, sino también en el capítulo 2 de Santiago. Santiago nos muestra y nos pone a Rahab como un ejemplo de la fe que obra juntamente con acciones. Vemos que Rahab es una mujer, inclusive como veremos al final, quien Dios galardonó por su fe, que inclusive hace parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el punto, hermanos, de nuestro texto? Que por la fe esta mujer no murió junto con la ciudad de Jericó, sino que fue salva. Vamos a leer ahora, hermanos, el capítulo 2 de Josué, para poder entender esta historia en su contexto. Josué, capítulo 2. Y hace 8 días, de manera intencional, pasé este capítulo de largo para no estorbarles en el entendimiento de hoy, de este texto. Dice Josué capítulo 2. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los manojos de lino que había puesto en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después de que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha entregado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, y ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, y a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis vuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender por una cuerda, con una cuerda en la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviese en casa contigo, su sangre será sobre su cabeza, sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares este asunto nuestro, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos, llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que les perseguían. Y los que les persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron, y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les había acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Esta historia, hermanos, que acabamos de leer es la historia complementaria a lo que habíamos visto hace 8 días con Josué.
Vemos al gran capitán militar de Israel, Josué, pensando en cómo entrar y tomar la primera ciudad de la tierra prometida después de cruzar el Jordán, que es la ciudad de Jericó. Y como hemos dicho hace 8 días, era una ciudad impenetrable, que tenía unos muros grandísimos. De hecho, se cree que Jericó tenía 2 muros, un muro interno y un muro externo, y algunos creen que Rahab vivía en la mitad inclusive de los 2 muros. Su casa quedaba allí en la mitad de los 2 muros. Ahora, ¿qué es lo que el autor quiere enfatizar aquí en esta historia? En este relato de Rahab vemos a estos espías viniendo, siendo enviados por Josué para espiar no solamente la tierra, sino también a la ciudad de Jericó. Y vemos que antes de esto ellos habían destruido a 2 reyes de los amorreos, que también hacen parte de la tierra de Canaán, que era Sehón y Og, 2 reyes que habían entrado a la guerra con Israel y ellos les habían derrotado. Así que Dios le había mandado a Josué pasar ahora el Jordán, porque al otro lado estaba la tierra de Canaán, una tierra que Dios le había prometido a Abraham, ¿cierto?, el antepasado de los israelitas, 400 años antes, y le había dicho mucho más antes, le había prometido a ellos que ellos volverían a esa tierra y que ellos la poseerían. Además, como vimos hace 8 días, Dios le había dado la tarea a Josué de no solamente conquistar la tierra prometida, sino también de repartir la tierra entre las tribus. Y además vemos que Dios le ha dicho muchas veces a Josué en los primeros 6 capítulos que Dios estaría con él. Así que él, siendo un gran estratega militar, envía a estos 2 espías para que vean la tierra, como dije anteriormente, y la ciudad que Dios les había prometido que habrían de tomar. Estos espías van a Jericó y encuentran el mejor lugar en el cual unos hombres pueden pasar desapercibidos: la casa de una mujer prostituta, ¿cierto? Estos hombres, probablemente, al ser unos hombres astutos, van al mejor lugar al que un hombre puede ir y el que uno menos podría pensar que habían unos espías, ¿cierto? ¿Qué tipo de personas entran a la casa de una mujer prostituta? Bueno, en primer lugar, varones, ¿cierto? Hombres que van de paso por la ciudad, hombres extranjeros, personas de negocios, comerciantes, todo tipo de personas, ¿cierto?, que va de paso probablemente por una ciudad como esta, tan importante como Jericó. Este sería el mejor lugar donde ellos podrían evitar ser detectados por los soldados del rey de Jericó. Allí podrían esconderse y llevar a cabo su espionaje, ¿cierto? Ahora, lo que el texto nos muestra es que ya Jericó sabía lo que había pasado con el pueblo de Og al otro lado del río Jordán, ¿cierto? Y vemos que el texto nos muestra que todos ellos también conocían la historia de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Ahora, esto había ocurrido 40 años atrás, ¿cierto? Debemos recordar que esto es la nueva generación que se levantó después de Moisés, y han pasado 40 años después de que ellos salieron de la tierra de Israel, y aún así esta historia estaba fresca en las mentes de la gente de Jericó. De alguna manera las personas se enteraron, ¿cierto? Y también vemos que estos hombres entran, no sabemos cómo, el texto no nos lo dice, alguien se da cuenta de que ellos entran y le informan al rey de Jericó que unos israelitas ya se habían infiltrado en la ciudad con el fin de espiar. Así que el rey manda a los soldados donde Rahab para que le entregase a estos espías. El rey quiere evitar que la información que ellos tienen, toda esta información tan importante, llegue a los oídos de Josué. Pero esta mujer, sabiendo que esta noticia ya era pública, ya todo el mundo sabe que estos israelitas se habían infiltrado, esconde a estos hombres en el terrado, en la parte superior de su casa, ¿cierto? Vienen después estos soldados a buscar a estos hombres, pero ella dice, ¿cierto?, que ya no sabe dónde están, que ciertamente vieron unos hombres que habían entrado a su casa, habían estado con ella y salieron antes de que las puertas de Jericó se cerrasen. Cuando habla de puertas, ahí no es la puerta de la casa de Rahab, son las puertas de la ciudad de Jericó. Así que antes de que se cerraran las puertas, siendo ya de noche, ellos se van y se devuelven, ¿cierto? Y ella le dice a los soldados que vayan rápido a buscarlos, ¿cierto?, porque los pueden encontrar. Después de que estos hombres salen a buscar a los espías, ella sube al tejado donde tiene unos linos que ya está secando. Probablemente en la nueva versión internacional dice que ella era el lugar donde ella secaba, ¿cierto?, las mantas, probablemente que utilizaban en su profesión. Y estos hombres estaban escondidos allí. Y vemos allí, hermanos, una de las declaraciones más impresionantes de todas las escrituras. Vamos a leer de nuevo estas palabras de Rahab. Dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra.
porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, 3 veces han escuchado, tercera vez que ellos dicen oído. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Ahora, la nueva versión internacional traduce: porque estamos muertos del miedo, dice. Estas personas estaban realmente atemorizadas, aterradas por lo que sabían que los israelitas habían hecho. O sea, pensemos en lo siguiente: tiene una ciudad supremamente infranqueable, una ciudad que es supremamente difícil de entrar, casi imposible, pero esas personas por dentro están totalmente asustadas porque saben que los israelitas ya vienen a tomar la tierra. Y lo que más impresiona en esta declaración de Rahab es que ella sabe que Dios ya les había dado la tierra de Canaán a los israelitas. ¿Y cómo puede estar tan segura de que Dios les había dado la tierra? Porque todo el mundo dentro de Jericó estaba muerto del miedo. Todo el mundo estaba atemorizado. Sigamos leyendo. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaré la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Vemos a una mujer que sabe. ¿Qué es lo que ella sabe? Sabe que Dios les ha dado la tierra de Canaán a los israelitas. Sabe que Dios ha determinado darle a los israelitas esta tierra. Ella conoció de alguna manera que todo lo que estaba pasando era obra de Dios, que Dios estaba cumpliendo sus promesas a los israelitas, y por un lado estaba dando la tierra de Canaán a ellos, pero por otro lado estaba trayendo juicio sobre estos hombres. Ahora, la mayoría de la gente piensa que cuando Dios le pidió a los israelitas matar y acabar con algunos pueblos, es un acto simplemente de barbarie, y algunas personas creen que la Biblia es un libro sanguinario. Pero lo que la gente no sabe, hermano, era que esos pueblos, amorreos, heteos y todos los que vivían en Canaán, eran gente supremamente pagana, que mataba a sus hijos, que le ofrecía a dioses extraños, que los mataban al fuego, que los despedazaban, que eran hombres y mujeres que eran promiscuos, inclusive se practicaba el incesto. Eran sociedades totalmente entregadas al pecado. O sea, la gente cree que Dios le mandó a los israelitas ir a matar a los cariñositos, hermanos, pero no es así. Dios estaba trayendo juicios sobre pueblos totalmente paganos y pecadores. Ahora, ¿cómo sabe ella esto? Como lo dije anteriormente, ella sabía que toda la ciudad de Jericó estaba bajo el temor. Todos estaban asustados, estaban muertos del miedo, estaban aterrorizados. La gente se enteró de lo que había pasado y que era Dios el que lo estaba haciendo. Ella sabía que Dios estaba con los israelitas por todo lo que había pasado. Había oído lo que había pasado hace 40 años y lo que acaba de ocurrir. Ella reconoció por todas estas cosas, hermanos, que Dios es poderoso en todo lugar y que su poder es grande. Así que podemos ver en primer lugar la fe de esta mujer, sabiendo que Dios había de continuar su obra. Y en los próximos días, ella sabe que estos espías es la mejor oportunidad para ella salvarse de lo que se vendría a esta ciudad. Así que ella le promete a los israelitas que así como ella fue benevolente en ocultarlos, ellos tengan misericordia de ella cuando vengan a destruir la tierra. Así que en esta mañana vamos a ver 3 sencillos puntos de la fe verdadera en la vida de Rahab. En primer lugar, vamos a ver que la fe verdadera cree. La fe verdadera cree. Ellos habían oído que Dios había hecho 40 años atrás el milagro del Mar Rojo. Y Rahab, creyendo todo esto, reacciona de una forma totalmente diferente a los habitantes de Jericó. Inclusive ella reacciona de una forma totalmente distinta al rey de aquella ciudad. Todos tenían terror, todos tenían miedo, pero ella, sabiendo
que Dios es un Dios de misericordia. De hecho, usted nota en el texto, ella llama a Dios por su nombre propio, le llama Jehová, el nombre que Dios le había revelado a Moisés en el libro de Éxodo. Ella en cierta manera conocía lo que Dios había hecho con los egipcios, todas las plagas que Él había traído sobre ellos y cómo con gran mano poderosa les había sacado. Y ella había discernido en cierta manera que Dios estaba usando este pueblo para destruir a Jericó. Así que ella, aún con cierta parte de miedo, aprovecha esta oportunidad para salvarse. Ella reconoce a Dios. Ella cree que Dios es un Dios en los cielos y en la tierra. Ella cree que Dios tiene el poder no solo para matar, sino también para hacer misericordia. Ella sabía que Dios tenía un plan de hacer juicio, pero que ella podría tener la oportunidad de salvarse. A pesar de todo, la paciencia de Dios por años que había tenido con estos pueblos paganos había llegado a su límite y ella había entendido que este era su oportunidad. Así que, ¿qué es lo que ella hace, hermanos? Ella cree, escucha el reporte de lo que Dios es, escucha quién es Dios, entiende en cierta manera, no de una forma perfecta, pero sí de cierta manera, el carácter de Dios. Sabe que Dios ha de juzgar la tierra por el pecado, pero también sabe que Jehová es lento para la ira y grande de misericordia. Así que esta mujer, haciendo uso de su fe, esconde a estos hombres, hace misericordia con estos hombres, esperando que Dios tenga misericordia de ella. Ella tenía esta oportunidad, única oportunidad. Ahora, si ustedes pueden notar en el texto, de manera providencial, estos hombres van a donde Rahab. No sé si habrían más rameras probablemente o más prostitutas en Jericó, pero ellos van a donde Rahab. Así que vemos que Dios en cierta manera tenía un plan con esta mujer desde el principio. Y ella, por la fe que Dios da a sus elegidos, cree en Dios. Probablemente no es una creencia muy profunda, probablemente no tiene una fe muy fuerte, probablemente no tiene mucho entendimiento de la ley de Dios todavía, pero ella entiende una sola cosa, que Dios juzga el pecado y que Dios es misericordioso. Y eso le bastó para ser salva. Así que esta mujer cree. Ve a los israelitas, dice un comentarista, ya como conquistadores, por la fe los ve, aunque todavía ni siquiera han entrado a Jericó. La suya era una fe simple, una fe muy elemental, pero al final, hermano, una fe real. Y eso es lo que salva, hermanos. No la cantidad o la erudición de la fe en sí, sino una fe real, una fe simple, una fe, aunque elemental, es capaz de salvar aún al más vil pecador, como en el caso de Rahab. Ella entendió que Dios había determinado ya juzgar a este pueblo y actuó en consecuencia. Se agarró de lo imposible, de lo invisible y puso su creencia, puso su fe en acción. Por lo tanto, esta mujer pasó de ser una mera pagana que probablemente creía en muchos dioses a creer en el Dios verdadero. Y su fe la sacó del estado de paganismo, ahora a ser parte del pueblo de Dios. Aunque ella nunca vio con sus ojos lo que pasó en Egipto, ella tenía plena convicción de quién era Dios y creyó. Aunque ella ni siquiera había estado allá en la tierra de los amorreos para ver lo que había hecho el pueblo de Israel con Og y Sehón, esta mujer creyó el reporte y fue salva. Vemos en primer lugar, hermanos, que la fe verdadera cree. Y no es una fe ciega, como lo he dicho muchas veces y lo seguiré repitiendo. Es una fe que está basada en evidencias. Esta mujer sabe, noten ustedes en el texto, esta mujer sabe, entiende, reconoce, razona, y después de eso esta mujer cree. ¿Y cómo sabemos que cree? Porque esconde a los israelitas en su casa. Espera y hace misericordia con ellos, para que ellos hagan misericordia con ella. Esta mujer, hermanos, dejó de ser una simple habitante de Jericó, como veremos más adelante, para convertirse en una mujer supremamente importante dentro de los planes de Dios. Esta mujer fue librada de la destrucción que se avecinaba sobre Jericó por medio de la fe, hermanos. Lo único que puede salvar a un pecador de la destrucción es la fe en Cristo. Así que esta mujer es una figura, hermano, de todos los verdaderos creyentes que han escapado del mundo, que han escapado de su propio pecado y amparados y esperando en la misericordia de Dios, han creído en sus promesas.
Así que, hermano, en primer lugar, la fe verdadera cree. En segundo lugar, la fe verdadera actúa, hermanos. No solamente se queda en el hecho de creer lo que la Escritura nos dice, sino que la fe verdadera actúa. ¿Qué vemos a esta mujer? Escondiendo a los espías, los ayuda a escapar. Así que sabemos que esta mujer tuvo la fe que le llevó a actuar. Ahora, noten ustedes esto en el texto, hermanos. Esta mujer no hizo cualquier acto simplemente. Esta mujer arriesgó su misma vida para esconder a estos hombres. ¿Ustedes saben qué le podía haber pasado a esta mujer donde hubiera sido encontrada mintiendo junto con los espías? No solamente los espías hubieran sido muertos, sino también a ella la hubieran matado por mentir. Así que esta mujer se arriesga y toma, hermanos, un paso aquí arriesgado. Esta mujer pone su propia vida en peligro con tal de salvarse. Esta mujer, para ser salvada en la toma de Jericó, tiene que hacer, como vemos ustedes en el texto, lo que los espías le piden. Ahí es donde podemos evidenciar la fe verdadera. En primer lugar, en el momento de esconderlos, y en el segundo lugar, cuando los espías le dicen: tienes que hacer algo, tienes que amarrar este cordón rojo en la ventana. Simplemente como eso. No le piden ninguna otra cosa a esta mujer. ¿Cómo podemos ver que ella tiene fe verdadera? Bueno, simplemente por el hecho de esconderlos y luego amarrar este hilo rojo en su ventana. La esperanza de esta mujer se hizo visible al dejar en la ventana aquella cuerda roja. Un acto tan simple como este, como su propia fe, demuestra que esta mujer está confiando en la promesa de los espías y de hecho, y por ende, confiando en la promesa de Dios. Todo el juicio de Dios caería sobre todos los que están fuera de su casa, dice el texto. Los israelitas, al prometerle a esta mujer que la salvarían, ellos se curan en salud y dicen: bueno, vamos a salvar solo a los que estén dentro de su casa. Todo el que esté afuera, no respondemos por él, ¿cierto? En palabras colombianas, en palabras coloquiales, ¿cierto? Todos los que estén dentro de la casa, donde esté amarrado el hilo rojo, van a ser salvados. De resto, todos van a morir. ¿Y qué hace esta mujer? Ella obedece y actúa por la fe de esta manera. Ahora, si ustedes notan algo en el texto, la palabra desobediente que aparece en Hebreos 11:31 es una palabra griega que describe literalmente a alguien que se niega a ser persuadido y que no quiere creer de manera voluntaria y perversa. Esta palabra en griego es apeiteo y significa no permitirse ser persuadido. En otras palabras, cuando el autor de Hebreos dice que ella no perece con los desobedientes, a lo que el autor de los Hebreos está haciendo referencia es que ella creyó el reporte de los israelitas, tuvo fe, se persuadió de las obras de Dios y actuó en consecuencia a su fe. Mientras que todo el pueblo de Jericó, aún escuchando el reporte y todo lo que Dios iba a hacer, ellos prefirieron no creer. No se dejaron persuadir por las noticias que Dios les había dado de alguna manera. Así que apeiteo es la mejor palabra que el autor de los Hebreos puede usar para describir a los habitantes de Jericó, que a pesar de estos informes de la grandeza de Jehová, continuaron manifestando una actitud obstinada, una actitud rígida de incredulidad y desobediencia. Ahora, yo quiero hablar a todos los amigos que están aquí sin Cristo acerca de esta palabra. Toda persona que está sin Cristo, toda persona que está lejos de Dios, toda persona que no es cristiano, de una u otra manera es un desobediente, como los desobedientes de Jericó. Para los que han venido a esta iglesia y no se han convertido, esta palabra describe perfectamente su condición. Ustedes se niegan a ser persuadidos por la verdad y de manera voluntaria, querido amigo, usted no ha querido creer. Noten ustedes que esta palabra no pone la responsabilidad de creer en las circunstancias, sino en una manera obstinada y voluntaria de no creer. Así que, querido amigo, sin Cristo, usted probablemente tiene la misma actitud de los habitantes de Jericó. Ha escuchado las grandes obras de Dios, todo lo que Dios ha hecho, lo que ha hecho, y dice la Escritura, y usted se sigue resistiendo a creer. Y noten ustedes que esto, como esta palabra en el griego nos muestra, es una actitud de rebeldía y de desobediencia voluntaria. Es una actitud negativa a ser persuadido por la verdad
de Dios. Y eso describe verdaderamente el carácter de los seres humanos. Por ejemplo, todos aquellos que reclaman ser ateos, todas aquellas personas que dicen que no hay evidencia suficiente de Dios, es falso. La Escritura nos demuestra que Dios, en el mismo centro del ser humano, ha colocado ese sentido y esa conciencia de que hay un ser superior, de que hay algo mucho más allá que nos explica la realidad presente. Un ser superior, una realidad que es superior a la realidad de lo que nosotros vivimos. Y eso se encuentra en todas las culturas, en todos los lugares donde hay seres humanos. Todos ellos saben que hay un Dios. El problema, como dice Pablo en capítulo 1 de Romanos, es que los hombres se niegan a ser persuadidos por la verdad. Por más evidencias que al hombre se le dan, él no quiere creer. Así que el ateísmo o el agnosticismo no es un asunto de falta de evidencias, es un asunto del corazón, es un asunto moral. Y esta palabra peiteo, desobedientes, lo describe de una manera magistral. Eso le pasó a la gente de Jericó y eso probablemente le pasa a usted, amigo sin Cristo. No es falta de evidencias, o por otro lado, no es falta de sentimientos. Hay algunos que dicen, yo espero hasta que sienta algo, una electricidad pues para volver a amar a Cristo. No, solo basta con ser persuadido con la verdad para poder creer. Solo basta con una actitud distinta a la verdad de Dios para poder ser persuadido. Así que esta es la realidad de Rahab. Rahab vive en medio de un pueblo que no quiere ser persuadido delante de la realidad de Dios, pero esta mujer, por la fe que Dios le dio, decide voluntariamente creer al reporte de los israelitas, y por ende esta mujer actúa, y vemos que su fe se manifestó en dos acciones. Vuelvo y la repito: por un lado escondiendo a los israelitas, y en segundo lugar amarrando esta cordón rojo en su ventana. Ahora, ¿usted se imagina a esta mujer viviendo en el muro, viendo a los israelitas pasar todos los días dando vueltas? Ella con su lacito rojo amarrado en la ventana, esperando a que Dios hiciera algo para liberarlos. Ahí podemos ver la fe de esta mujer, ¿cierto? Ella desde su ventana, mirando, esperando, ¿cuándo será el día, cierto?, en el que Dios finalmente va a entregar a Jericó en manos de estos hombres. Eso, hermanos, es la actitud de la fe verdadera. Tuvo esta mujer que obedecer las instrucciones explícitas de los espías, aún sin saber cuándo a ciencia cierta iba a ocurrir esto, ni cómo. Es más, ni siquiera los mismos israelitas en cierta manera sabían cómo iba a hacer esto. Pero esta mujer participa también de estos hombres. Ahora, puede que a muchos les haya parecido una tontería ver a los israelitas marchando como en hace 8 días, ¿cierto?, dar vueltas a la ciudad. Pero esta mujer y los israelitas, siguiendo las instrucciones de Dios, esperan. Así que la fe, hermanos, llevó a esta mujer a hacer algo tonto, ¿cierto?, y ridículo delante de los ojos de los hombres, pero confió en Dios. Dice un comentarista: Rahab tenía esa fe. Era una prostituta, pertenecía a la ciudad donde humanamente era imposible ser conquistada. Ella era conocida por la ciudad, pero se jugó su suerte con un grupo de extraños, una gente extraña de quienes casi no sabían nada y quienes eran una amenaza para su propia ciudad. La única razón por la que hizo esto fue porque creyó que Jehová Dios estaba con esa gente y que su salvación, también del pecado de prostitución, estaba con esa gente. Esa es una fe increíble, y de esa fe fluyeron hechos de los que habla Santiago, porque la fe es audaz, es segura. Y la fe está dispuesta a sufrir cualquier pérdida con tal de creer en Dios. Así que, hermano, yo te pregunto en esta mañana: ¿da evidencia la fe en tu vida a través de frutos de obediencia? ¿Qué evidencias hay en tu vida, hermano, como las hubo en Rahab, de que realmente estás caminando con Dios? ¿Qué evidencias podemos nosotros ver que realmente tú tienes la fe de los elegidos de Dios? ¿Qué estás dispuesto a hacer por la fe? Porque si hay algo que es el común denominador de todos estos hombres santos de Hebreos 11, es que ellos siempre han hecho algo demostrando su fe. La pregunta es: ¿en qué puedes tú en esta mañana examinarte y decir que tu fe es evidente? ¿Qué acciones has hecho por la fe? ¿Qué cosas has abandonado por la fe?
¿Qué cosas has empezado a hacer ahora por la fe? ¿Qué nuevos hábitos has tomado ahora por la fe? ¿Qué nuevas formas de obediencia has empezado a tomar en tu vida por la fe? ¿De qué manera tu fe es evidente, hermano? ¿Puede la gente realmente decir que tú tienes fe por la forma en que vives? Y puede que sea una fe sencilla, hermano, pero no importa, debe ser una fe genuina. Y toda fe genuina siempre tendrá manifestación de obras, como dice Santiago: la fe sin obras está muerta. Así que la pregunta es esa, mi hermano: ¿tu fe está muerta o tu fe está viva? Y si tu fe está viva, ¿qué evidencias hay? ¿Qué acciones en concreto, qué estilo de vida tienes tú para demostrar que tienes realmente fe? ¿Qué podemos decir nosotros de ti que nos demuestre que tienes confianza en el mundo venidero? Vives tu vida de tal manera que no solamente tienes esperanza de las cosas aquí en la tierra, sino también en el más allá, en la eternidad. Bueno, porque Rahab sí, hermano. Algo tan sencillo como amarrar un cordón en una ventana demostró que esta mujer tenía fe. Y en tercer lugar vamos a ver precisamente eso. En primer lugar vimos que la fe verdadera cree las promesas de Dios, cree el reporte de Dios, voluntariamente se persuada de la verdad de Dios. En segundo lugar vimos que la fe verdadera se demuestra a través de acciones, la fe verdadera actúa. Y en tercer lugar vemos de Rahab que la fe verdadera es galardonada. Dice la Escritura que ninguno que creyere en el Señor será avergonzado. Dice el autor de los Hebreos más atrás: Dios es galardonador de los que le buscan. Y vemos que cada uno de los personajes de Hebreos 11, a cada uno de ellos se le da un galardón. ¿Cuál fue el resultado, hermanos, de la fe de Rahab? Bueno, que en el momento de la destrucción de Jericó, ella y su familia no sufrieron ningún daño. Dios cumplió el juramento que los espías le habían hecho a Rahab. Por la fe, esta mujer creyó en Dios y su galardón fue que fue preservada de la destrucción. Vamos a ir a Josué capítulo 6, versículo 20. Más adelante. Josué 6, 20. Miren lo que dice el texto. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo luego subió a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había: hombres, mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera, y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron toda su parentela, y los pusieron fuera del campamento de Israel, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que había en ella. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Vemos, hermanos, que la fe es galardonada, es recompensada de una forma misteriosa y milagrosa. Rahab, que vive entre los dos muros, no le pasa nada, hermanos. Se caen los muros, pero su casa no sufre ningún daño. Dios cumple su promesa. El pueblo grita y lo único que queda intacto es la casa de Rahab. Por el poder de Dios, esta mujer y su familia fue preservada. Hermano, la fe verdadera es galardonada. Vale la pena creer en las promesas de Dios. Puede que no lo veamos en nuestros días, puede que no lo veamos con nuestros ojos, pero Dios ha prometido un galardón para los que le buscan. Dios ha prometido un galardón para todos aquellos que creen en Él y en Cristo Jesús. En este caso, esta mujer fue preservada de la muerte y de la destrucción, y Dios cumplió
al pie de la letra todo lo que él le había jurado a través de los espías. En segundo lugar, vemos a Rahab siendo recibida dentro del pueblo de Israel. No solamente fue preservada de la muerte, sino que a ella ahora, a través de su fe, fue recibida. Ella empezó a vivir con los israelitas. Ahora, ustedes saben qué significaba esto. Si ustedes leen los primeros libros de Moisés, hay una ley que decía que los extranjeros tenían que ajustarse a las leyes del pueblo de Israel. Así que esta mujer dejó el paganismo, dejó la prostitución y ahora se convirtió en una mujer que caminaba con la misma fe con el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué nos muestra este texto, hermanos? Cómo Dios tenía un plan de salvación para esta mujer. Una mujer prostituta, una mujer que probablemente es desechada, una mujer que tiene una mala reputación, fue la única mujer junto con su familia que fueron preservadas de toda una ciudad inmensa. Dios tenía planeado salvar a esta mujer. Pone los espías justo en la casa de Rahab, no en otra. Y todo esto con un propósito específico. Hermano, de lo vil y de menospreciado, dice la Escritura, Dios tomó para salvarnos. Así que usted y yo no somos mejores que Rahab, hermanos. Puede que esta mujer haya tenido una reputación dudosa, puede que esta mujer haya sido una mujer prostituta, pero ni usted ni yo somos mejores que ella. Dios salva, hermano, con poder, aún a quien menos pensamos, los que menos creemos. Aún así Dios salva, hermanos, y Él seguirá salvando. Y al día de hoy salva a personas que nosotros a veces vemos como los despreciados. Nosotros los tratamos como el mundo también los trata. Esa persona, no, ese que se va a salvar, ese hombre es demasiado pecador. Esa otra persona, ese amigo mío, no, él es demasiado buena gente, él es demasiado moralista. ¿Cómo Dios lo va a salvar? Imagínense nosotros tuviéramos ese tipo de fe y Dios la obedeciera, hermanos. El mundo no sería salvo. Pero menos mal, hermanos, que la salvación depende de Dios. Y aún así Dios sigue salvando y galardonando a todos aquellos que creen en Él. Y esta mujer, por la gracia de Dios, abandonó la prostitución y ahora era una nueva mujer. Ahora Jehová era su Dios. Ella ahora entra al pacto. Ella ahora fue acogida no solamente dentro de la familia de Israel, sino también dentro de la familia de la fe. Ahora, hay un hecho sorprendente, hermanos. Si ustedes leen ahí Mateo rápidamente, capítulo 1, versículos 5 y 6, van a notar lo siguiente. Mateo 1, 5 y 6. Ahora, estas genealogías no están en la Biblia ahí de relleno, hermanos. Estas genealogías están aquí por una razón. Y miren lo que dice. Versículo 5. Aram engendró a Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Rahab era como la tatarabuela del rey David. Por la fe esta mujer no solo salió de la prostitución, no solamente esta mujer dejó de vivir la vida terrible que vivía, sino que no solamente fue incluida dentro del pueblo de Dios, sino que también fue incluida dentro de la genealogía de Cristo. Todo el plan de Dios de redención tiene un solo propósito, y los hermanos que hemos visto los pactos bíblicos lo entienden mejor. Dios hace todo en la historia con un solo propósito, y es traer a Cristo al mundo, cumplir su promesa. Así que Rahab es una muestra de cómo Dios galardonó la fe de esta mujer, la hizo entrar dentro de la familia de Cristo. Noten ustedes algo. Ella dejó de ser una mujer que se acostaba con muchos hombres para ahora ser una madre de familia, y de ella salir el rey David, de quien después vendría Jesús. Eso hace la fe, hermanos. Eso es lo que Dios hace al galardonar la fe
Dios convierte a hombres y mujeres, pecadores ahora, en galardonados por la fe. Esta mujer entró a ser parte del linaje de nuestro Señor Jesucristo. Esta mujer fue realmente salvada por un acto de su fe. Así que, hermanos, de Rahab aprendemos que la fe de los creyentes será recompensada. Dios cumplirá sí o sí sus promesas, como lo hizo con Rahab. Todos los creyentes, los que han perseverado hasta el final, un día recibirán el galardón de Dios por su fe en las promesas de Dios. Y por más que parezca increíble, hermano, la salvación de Rahab no es diferente a la nuestra. Ella fue salvada de la destrucción de Jericó. Nosotros fuimos salvados de la destrucción en el día final, del juicio con el que Dios juzgará a los pecadores y los condenará al infierno, al lago de fuego. Y así como Rahab fue salvada de la destrucción, todo aquel que está aquí sin Cristo también puede ser salvado de la destrucción. Ahora, Rahab no merecía ser salvada. Era una mujer, una prostituta, una pagana idólatra. Pero, hermano, ¿quién de nosotros merece ser salvo? Ninguno. Y Dios le concedió gracia. Le dio la fe a Rahab para que fuera salvada. Hermano, nuestra fe tiene galardón. No deje de perseverar, hermano. Siga creyendo en las promesas de Dios. Siga confiando en Cristo. Siga amando a Jesús. Siga orando. Siga leyendo su Biblia. Siga alimentándose. Siga teniendo comunión con los hermanos. Siga aprendiendo más de la verdad. Avance en la fe. Crezca. Madure. Siga más, hermano. Adelante. Y un día Dios le galardonará su fe. Dios es galardonador de los que le buscan. No se rinda, hermano. Tenga la fe de aquellos que no retroceden, sino que van para adelante. Avance, hermano. Crezca, madure, involúcrese en la iglesia, crezca en el Señor, ame a los hermanos, instruya a sus hijos en la verdad, ame a su esposo, a su esposa, a pesar de todas las cosas. Persevere hasta el final, hermano, y Dios galardonará su fe. La fe es galardonada, hermano, no lo dude. Si Dios lo hizo con Rahab, lo hará con nosotros. Ahora quiero hacer una pregunta aquí para terminar. La pregunta es: ¿por qué mintió Rahab? Si Rahab es puesta como un ejemplo de fe en nuestro texto, ¿cómo es que no se menciona el hecho de que mintió para salvar a los espías? Ahora, hay diferentes explicaciones a este hecho. Una explicación es que mentir es malo y obviamente ella pecó, ¿cierto? Otros dicen que mentir es lícito cuando la vida de alguien está en peligro. Hay otras personas que piensan eso. Otras personas dicen que cuando mentir es inevitable, entonces no es pecado. Y la última explicación que dan algunos es que mentir es malo solo cuando tenemos una obligación con alguien. Es decir, cuando tengo una obligación con mi jefe o con mis papás o con mi esposa, entonces si yo tengo una obligación con ellos, ahí es pecado. Aparte de eso, no. Ahora, ¿cuál es mi postura en el texto? Bueno, yo creo, hermano, en primer lugar, que Rahab sí mintió y pecó. Esta mujer sí hizo algo que obviamente está mal delante de los ojos de Dios. Ahora, ¿por qué ella pecó? Bueno, en primer lugar, porque esta mujer era una mujer inmadura espiritualmente. Esta mujer acababa de creer en Dios, acaba de oír, pero su fe no era una fe de una persona madura. Y en medio de una situación de tanta presión, de tanto agite, en su inconsistencia de su fe, esta mujer miente. Ahora, es algo contradictorio y hasta paradójico. Ella reconoce que Dios es todopoderoso, pero ella no cree que Dios puede librarles a ellos de los soldados de Jericó. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿quién de nosotros tiene una fe mejor que la de ella? ¿Cuántos de nosotros creemos que Dios es poderoso, hermanos, para salvar? Pero muchas veces nosotros también, como Rahab, mentimos. Muchas veces, como Rahab, salen a flote nuestras inconsistencias, ¿cierto? Ella no tenía necesidad de mentir. La pregunta es: ¿podía Dios salvar a los espías aún ella diciendo la verdad? La respuesta es sí, claro. Acaba de decir que Dios es todopoderoso, ¿cierto? Pero, hermanos, la mentira de Rahab nos da a nosotros esperanza. Porque a pesar de que esta mujer cree en Dios y miente, su fe le fue contada por justicia. Y a pesar de su inconsistencia, y a pesar de lo que ella hizo,
Dios la salvó. Esto nos demuestra una vez más el hecho, hermanos, de que nuestra salvación no depende de nuestras acciones. Ahora, no estoy haciendo apología a la mentira, obviamente no, hermano. Y ese es mi segundo punto. Rahab hizo esto porque es una mujer inmadura de la fe. Pero nosotros, como creyentes, debemos ir madurando y madurando y madurando y creciendo para que el asunto de mentir no sea algo común en nuestras vidas de creyentes. Hermano, la Escritura es muy clara en el asunto de mentir. La Escritura nos obliga a nosotros los creyentes a decir la verdad. ¿Cuándo? Siempre. La Escritura no dice, habla la verdad, pero si las cosas se ponen peligrosas, puedes mentir. En la Escritura no hay ningún indicio de esto. Al revés, hay dos ejemplos que quiero usar para esto. En primer lugar, los 3 amigos de Daniel que fueron echados al horno de fuego, ellos pudieron haber mentido, pero no lo hicieron. Y dijeron la verdad delante de Nabucodonosor. Y fueron echados al horno de fuego. ¿Y qué pasó? Dios los salvó. Daniel pudo haber mentido cuando estaba arrodillado orando en su ventana hacia Jerusalén. Puede haber dicho, no, lo que pasa es que me perdieron las llaves, entonces las estoy buscando. No, él estaba arrodillado orando. Y él no miente, está en una situación de mucho peligro. Y él admite que estaba orando a Dios. Y de esa manera pudo haberse escapado de la cueva de los leones. Pero ¿qué pasó en la cueva de los leones? Dios lo guardó. Así que estos creyentes dijeron la verdad siempre y Dios los salvó. Ellos fueron con la verdad hasta el final. Así que su fe era fuerte y superó los obstáculos que eran casi imposibles. Así que, hermano, nosotros como creyentes debemos decir la verdad siempre, a pesar de que nuestras vidas estén en peligro. Ahora, hay un ejemplo máximo, porque hubo uno que con tal de decir la verdad siempre, no tuvo miedo de ir a la cruz. Delante de los fariseos se le preguntó, ¿eres el Cristo? Y él, sin pensarlo, dijo, lo soy. Y dijo la verdad siempre hasta el final. En medio de una situación en que su vida estaba en peligro, él lo afirmó y no lo negó, y afrontó hasta las últimas consecuencias por decir la verdad. Así que Jesús es nuestro máximo ejemplo de decir la verdad, aun si esto nos llegase a costar nuestra propia vida, hermano. Y a eso debemos llegar. Si usted dice ser creyente, quiere ser como Cristo, usted tendrá que decir la verdad siempre, aun si esto le cuesta su vida o la de sus hijos. Si usted realmente cree en Dios y que Él es poderoso para salvar, debemos decir siempre la verdad. No como Rahab que mintió, sino como Daniel y sus amigos, como Daniel mismo y como Jesús mismo. No debemos quedarnos como Rahab, hermanos, en el kinder de la fe, sino madurar y decir la verdad siempre. Y quiero terminar ahora sí con un llamado a mis amigos que están aquí sin Cristo. Amigo que no eres cristiano, un día Dios destruirá el sistema de este mundo. Desde ya la Escritura nos anuncia el juicio de Dios. Y así como la Escritura durante más de 2000 años nos ha estado diciendo que hay un Dios que ha de juzgar el mundo con justicia, como los habitantes de Jericó escucharon de Dios, un día todos los pecadores que jamás se arrepintieron de sus malas obras, que jamás se arrepintieron de quebrantar la ley de Dios, que jamás se cansaron de agotar su paciencia, de vivir a sus anchas, todos estos hombres y mujeres sufrirán el juicio de Dios. Tan cierto como que está lloviendo. Un día Dios traerá juicio sobre este mundo injusto, a esta Jericó mundana que vive injustamente, rechazando voluntariamente la verdad. Y ese día, amigos sin Cristo, no habrá escapatoria. Este mundo desobediente será castigado como Jericó. Todos los que oyeron lo que oyeron Rahab, en vez de creer como ella, se rehusaron a creer en Dios. Y hoy día pasa igual. Así que, amigos sin Cristo, esta no es una mera historia para contarle a sus hijos. Esta es una historia que nos muestra de cómo Dios juzga el pecado y que solamente hay una forma de ser salvo, por medio de la fe. Así que en aquel día será igual, amigos sin Cristo. Será un juicio como el de Jericó. Ninguno será salvado. Así como todos los habitantes de Jericó murieron, inclusive sus animales,